¿Has oído el nombre de Artorias? A estas alturas probablemente sí. Lo mencionan en los rincones del mundo como si fuera un santo guerrero, una figura sagrada nacida para la gloria. El caminante del abismo, lo llaman. Uno de los 4 caballeros del rey Gwyn, señor de la luz solar. El que bajó a la oscuridad y regresó como leyenda. Pero si estás aquí, si has venido a preguntar por él, entonces mereces una historia más completa que un título repetido por boca de otros. Artorias no era simplemente un caballero. Era un hombre marcado por el peso de una promesa que nadie más se atrevía a hacer. De los 4 elegidos por Gwyn, Orstein, Ciaran, Gugh y él, fue Artorias quien demostró una voluntad que no se alimentaba de orgullo ni de fama, sino de propósito. De todos ellos era el más humano, y precisamente por eso el más vulnerable. Llevaba una gran espada, sí, como muchas leyendas repiten, pero lo que verdaderamente lo distinguía era su decisión constante de interponerse entre el mundo y aquello que quería devorarlo desde dentro. A su lado, siempre, marchaba Sif, un lobo blanco de mirada noble, compañero inseparable más allá de la lógica o el tiempo. No era una montura, ni una bestia entrenada. Era su igual, su reflejo, su última lealtad. Su escudo, por cierto, llevaba grabado el símbolo de un lobo aullando a la luna, y quienes saben leer más allá del hierro entienden que esa imagen no era decorativa. Representaba lo que él era. Un guardián entre mundos, una figura liminar que caminaba con una pata en la luz y la otra, inevitablemente, en la sombra. Pero no fue ese escudo lo que se llevó consigo cuando descendió al abismo. La historia real comienza en Olasile, una tierra otrora elegante, culta, refinada en las artes mágicas. Una ciudad que cavó demasiado profundo en busca de secretos que no le correspondían. Lo que encontraron, enterrado en las profundidades, fue algo que no debió ser tocado jamás. Manus. Una criatura que antes de convertirse en leyenda oscura, fue un ser vivo. Quizá un humano ancestral, quizá algo más antiguo aún, imposible de clasificar con las palabras de los dioses. Dormía. Y cuando despertó, lo hizo en forma de un rugido que partió la realidad. No gritaba de rabia, sino de pérdida. Su alma, al corromperse, dio lugar a algo más que oscuridad. Dio lugar al abismo. No una sombra cualquiera, sino la manifestación activa y voraz del deseo humano sin forma, sin límites, sin contención. El abismo no destruye como el fuego, ni como la guerra. Lo hace como una enfermedad lenta. Se mete dentro, disuelve. Fue entonces cuando Artorias fue enviado. Pero no fue como un guerrero triunfal. Antes de descender, tomó una decisión de la que pocos hablan. Selló un pacto oscuro, una alianza tácita con aquello que debía destruir, no por traición, sino por necesidad. Portaba un anillo maldito, tallado con antiguas runas, que le permitía caminar sobre el abismo sin ser tragado al instante. El precio no era visible de inmediato, pero estaba escrito en su alma desde el primer paso. Este anillo especial, otorgado a Artorias, permitió al gran caballero caminar por el abismo, pero a un alto precio. Anillo del caminante del abismo. Junto a Sif, bajó al núcleo de la corrupción, y lo que encontró allí no fue una criatura a la que derrotar con acero. Fue una extensión de la oscuridad misma. El abismo no se enfrenta de frente, se infiltra, se susurra, se insinúa. Poco a poco, Artorias fue perdiendo el equilibrio. El brazo izquierdo, con el que sostenía su escudo, fue el primero en sucumbir. Deformado, retorcido, quedó inservible. Y fue entonces cuando tomó una última decisión lúcida. Utilizó el poder del escudo no para protegerse, sino para encerrar a Sif en una barrera mágica. Sabía que iba a caer, pero no permitiría que su compañero compartiera ese destino. El gran lobo Sif fue el compañero de Artorias. Protegido por una barrera mágica en los últimos momentos, sobrevivió y ahora guarda su tumba. Anillo del Artorias del abismo. Solo, sin defensa, ya herido y parcialmente corrompido, siguió luchando con su brazo derecho.
el mismo que ya comenzaba a manifestar las marcas de lo abismal. Su espada aún golpeaba, pero cada movimiento era un acto de furia contra el olvido. Finalmente perdió, o al menos dejó de ser el mismo. Y aquí entras tú, porque el tiempo, cerca del abismo, no fluye en línea recta. Se quiebra, se repliega sobre sí mismo. Algo o alguien te arrastra hacia ese pasado. Llegas cuando Olasile está en ruinas, cuando Artorias ya no es el caballero que fue, sino un espectro torcido, una criatura deformada por la voluntad de seguir luchando incluso cuando todo está perdido. No te reconoce, no puede, pero aún así se abalanza contra ti, como si la batalla fuera lo único que mantiene su cuerpo de pie. Lo derrotas, no para destruirlo, sino para liberarlo. Después, prosigues tu camino, te adentras en el corazón del abismo, encuentras a Manus, el padre de lo abismal, y lo vences. Rescatas a Dusk, detienes la expansión, pero nadie sabrá lo que hiciste. Eres tú quien lo hizo, tú salvaste este lugar, pero el honor será suyo, el de Artorias. El gran héroe. La historia será escrita con su nombre, no con el tuyo, y eso quizás sea justo. Ciaran, la daga silenciosa, llega después. Viste de negro. Se mueve como si el mundo fuera demasiado ruidoso para ella. Y cuando te pide el alma de Artorias, no lo hace como una asesina, sino como alguien que ha perdido a la única persona que entendía su silencio. Te ruega que se la entregues para tener al menos un último recuerdo. Si te niegas, pelea por ella, no por venganza, por duelo. Por favor, era mi querido Artorias, yo solo deseo un recuerdo. Y Sif sigue ahí, años después, crecido, cambiado, ya no protegido por una barrera, sino convertido él mismo en guardián. Vigila la tumba de Artorias portando su espada con la boca. No lo hace por furia ni por entrenamiento, lo hace porque aún recuerda. Si tú lo salvaste en Olasile, lo recordará también. Al verte, dudará, cojeará, pero aún así te enfrentará. Porque ese fue el juramento que selló cuando la barrera lo dejó vivo y a su amo le quitó todo. Y aún así, ni la tumba, ni el silencio, ni el fin de Manus fueron el cierre de esta historia. Porque el alma de Manus no se extinguió, se quebró, y de esos fragmentos nacieron nuevas formas de oscuridad. Hijas les llaman. 4 figuras femeninas, nacidas del abismo: Nashandra, Elana, Nadalia y Alsana. Cada una encarnaba un aspecto distinto de la voluntad de Manus. No copias de él, sino extensiones. Deseaban reinar, consumir, controlar o simplemente existir. Se infiltraron en nuevos reinos, perpetuando la misma tragedia. En cada una de ellas se repetía el mismo patrón. Un reino que caía, un héroe que se corrompía y una historia contada de forma equivocada. Y aún entonces el eco de Artorias estaba presente, porque fue el primero en tocar el abismo y no desaparecer en él. El primero en ser deformado, sin ser completamente devorado. Su alma, cuando la portas, puede convertirse en 2 espadas distintas. Una pura, luminosa, capaz de dañar incluso a los espectros, y otra oscura, maldita, diseñada para la ruina. ¿Por qué? Porque él fue ambas cosas, no un símbolo puro, ni un mártir oscuro, sino un hombre que resistió lo que nadie más se atrevió a enfrentar, un hombre que cayó, y aún así no se rindió. Artorias no fue un héroe tradicional, fue el umbral mismo, el puente entre lo que éramos y lo que podríamos ser, el que cruzó primero, el que sostuvo la puerta con su cuerpo mientras se deshacía por dentro, solo para que tú pudieras entrar después y terminar lo que él empezó. Incluso caído, incluso roto, aún luchaba. ¿No es eso lo que somos todos al final? Susurro en la oscuridad, cerca de la tumba de un lobo blanco. Y ahora dime, ya que conoces toda la verdad, ¿estás preparado para cargar con ella? Porque Artorias caminó hasta el abismo, pero tú vienes de él.